no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos presentamos creyendo firmemente en el poder de tu palabra, que es verdad. Señor, con todo nuestro corazón creemos que tú hablas a nuestra vida, y hemos creído y creemos que desde antes de la fundación del mundo, porque tu palabra lo dice, has elegido a tus santos para redimirlos, santificarlos, salvarlos. Y creemos, Señor, que hoy en este día tú concedes el don del arrepentimiento para salvación, el don de fe para salvación, la vida eterna. Hoy creemos, Señor, que tú convences e iluminas las mentes y los corazones para que declaren a Jesús como su Salvador personal. Creemos que todo espíritu ajeno al tuyo, tú lo atas, tú lo reprendes, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. En los últimos años ha aumentado aparentemente la longevidad. Las condiciones de la vida han mejorado y el trabajo se ha hecho más fácil. Se ha eliminado o controlado algunas enfermedades a las cuales se tenía temor. Alguna vez se extendieron, como la viruela, la poliomielitis y otras plagas. La mecanización, al menos en países desarrollados, ha eliminado el trabajo penoso y los peligros en muchos empleos. Y hoy, máquinas son las que ahora ejecutan completamente algunas de las tareas más desgastadoras. Por supuesto, hay muchos problemas que no se han solucionado, como la guerra, la pobreza, crisis económica, enfermedades incurables, preocupaciones ambientales, los nuevos problemas que surgen de la misma tecnología que ayudó a resolver los problemas antiguos. Aún así, la fe de la humanidad en el progreso se mantiene prácticamente inalterada. Muchos creen fervientemente que con suficiente tiempo, ciencia y tecnología se van a solucionar algún día los problemas restantes de la humanidad. Pero aunque el hombre ha dado grandes pasos para mejorar sus condiciones de vida, el problema más apremiante, aquel en el cual otros palidecen, sigue estando infinitamente más allá de la capacidad para resolverlo. Es el mismo asunto insalvable que confrontó a Adán y Eva después de la caída. Esto es, que todas las personas, sin excepción, son culpables de pecado, como se menciona en Romanos capítulo 5, versículo 8. Dios condena el castigo eterno al infierno. ¿Por qué? Por violar su ley santa, de acuerdo a lo que escribiera el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 10.
Y desde la desobediencia de Adán se hundió a la raza humana en el pecado. Bien pues lo escribiera Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 5, desde el versículo 12 hasta el versículo 21. Satanás no ha cesado de promover la mentira de que las personas pueden llegar a Dios por sus propios términos o esfuerzos. Eso es una mentira. Y esa mentira es aceptada por quienes siguen el camino ancho que lleva a la destrucción, y que bien dijera el Señor Jesucristo y que escribió Mateo en el capítulo 7, versículo 13. Esto es el centro de la religión falsa. Pero la Biblia dice claramente que las personas no regeneradas, no nacidas de nuevo, no pueden salvarse a sí mismas en términos humanos. Su condición es de total desesperanza. Están muertos en sus delitos y pecados, como escribiera Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 1. Son incapaces de entender o aceptar la verdad espiritual. Pablo lo escribe en su primer carta a los Corintios en el capítulo 2, versículo 14. Porque el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, que de manera voluntaria se han entregado a los placeres del mundo mismos que éste ofrece. No tienen luz, no tienen la luz del glorioso evangelio de Cristo. Su mente natural no percibe las cosas de Dios. Bien lo escribiera el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, verso 4. Y lo escribiera en la carta a los Efesios en el capítulo 4, verso 18. Y estos, los que no tienen a Cristo, los que están no nacidos de nuevo, son enemigos de Dios. Están alineados de Él, viven en desobediencia, ignoran completamente la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que escribiera el salmista en el capítulo 10, verso 4. Muestran hostilidad, no le muestran amor, odian a Dios, son rebeldes hacia Él, están sujetos a su ira, van en camino a la destrucción, odian la luz verdadera espiritual, como lo escribiera el evangelista Juan en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 20. Y de la misma manera, por tanto, son ciegos espirituales. Están controlados por Satanás, de acuerdo a lo que escribe Efesios capítulo 2, Juan capítulo 8. Son hijos de Satanás, miembros del reino de Satanás, y por naturaleza son hijos de la ira. Pablo lo escribió en la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 3. Y son por consiguiente también esclavos de pecado. Son esclavos de la corrupción, vasos de ira preparados para la destrucción. Bien dijera el apóstol Pablo en la carta a los Corintios en el capítulo 6, que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. A la luz de todos los rituales religiosos, las buenas obras y la reforma propia no pueden solucionar el problema de la muerte espiritual, ya que Pablo escribió en la inspiración del Espíritu Santo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que no es por obras para que nadie se gloríe. Solo la transformación radical, un cambio que solamente produce el Espíritu Santo y que es obrada por Dios en el nuevo nacimiento, puede impartir vida espiritual a quienes están separados, muertos espiritualmente. A final de cuentas, la incredulidad que no se arrepiente una persona de pecado está condenada a estar perdida eternamente, porque al menos que confiese el señorío del Señor Jesucristo pudiera salvarse. En Juan capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 10, encontramos un diálogo de un hombre llamado Nicodemo, un maestro de la ley, un maestro de la palabra de Dios, que de noche fue a buscar al Mesías. Pero analicemos el problema de la incredulidad
que se nos es presentado por Juan el Evangelista en el versículo 11 y 12 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y dice la Escritura: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no lo recibís vuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os diere las cosas celestiales? Nicodemo, como muchas personas, tienen una doble moral, o una doble mente, o dos caras. Nicodemo no recibió la verdad que Jesús testificaba, porque se negaba a creerla. Y aun a quienes no han oído el Evangelio son culpables de manera voluntaria en su ignorancia, porque rechazan la verdad que sí poseen. El pueblo judío no recibía el testimonio de Jesús y sus verdaderos discípulos. Era la incredulidad lo que perturbaba su ignorancia espiritual. La incredulidad de Nicodemo, como he mencionado, tenía dos caras. Una, reconocía que Jesús era un maestro enviado de Dios, como muchas personas creen que Jesús es un maestro sabio. Aquellos que estudiaron en la India dicen que es una reencarnación de Buda. Otros tantos que vivió y murió en Cachemira. Otros tantos que es un sabio profeta. A más de eso, Nicodemo, en su siguiente cara, no estaba dispuesto a aceptarlo como Dios, como tristemente muchos de los que están en este auditorio o nos están viendo a través de las redes sociales o en su dispositivo. Creen en una religión, se fomentan una religión, participan en ella y creen que a través de ello van a tener una vida eterna. No es así. La respuesta a la incredulidad dada por el Señor Jesucristo es mencionada en el capítulo 3, versículo 13 del Evangelio de Juan, que dice de la siguiente manera: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Solo quien ha estado en el cielo puede saber verdaderamente cómo es el cielo. Pero los seres humanos que no pasan de la muerte no tienen la posibilidad de visitar el cielo mientras están confinados al tiempo y al espacio. Luego de que Jesús menciona la frase nadie subió al cielo, porque humanamente es imposible hacerlo, a menos que sea por la soberanía de Dios, el único que posee el conocimiento verdadero de la realidad celestial es el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, al cual es Jesús, el Hijo de Dios. Él es el pan de Dios, el que descendió del cielo y que viene hacia el mundo. Y Jesús ha declarado que ha descendido del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 3, verso 36. Jesús dijo a sus discípulos: salí del Padre, he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y Jesús continúa hablando al corazón de Nicodemo, como lo es el Espíritu Santo que habla a una persona que desde antes de la fundación del mundo ha sido elegida para recibir a Jesús. En el verso 14 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, Jesús dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús se refirió completamente a lo que estaba registrado en el libro de Números en el Antiguo Testamento. Allí en el capítulo 21, si usted quiere hacerme favor de abrir su Biblia, en Números capítulo 21, se menciona un estereotipo del sacrificio de la muerte en la cruz. Y veamos con atención lo que el Espíritu Santo está mencionando a aquellas personas que posiblemente digan en su corazón: es que yo no soy pecador, es que yo no tengo la culpa de haber nacido, es que yo no conocía de Jesús. Dice el versículo 4 del libro de Números en el capítulo 21: después partieron del monte
de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Parafraseando una frase, valga la expresión, de un anotador que dijo: ¿para qué nací? ¿Para qué estoy en esta tierra si se viene a sufrir? Retomando Números capítulo 21: pues no hay ni pan ni agua en nuestra alma, tiene fastidio de este pan tan liviano. En el versículo 6 dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de vosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto sucedió a través de Israel por el desierto durante 40 años. Antes de entrar a la tierra prometida, el Señor envió serpientes, y estas estaban venenosas, estas estaban infestadas en el campamento, en el juicio por la queja insensate del pueblo. Los israelitas, desesperados, le rogaron a Moisés que intercediera por ellos, y Dios respondió la petición de Moisés con una demostración de su gracia divina, pues mostró misericordia para un pueblo rebelde. Le dijo a Moisés que hicieran en bronce una réplica de una serpiente y la levantara en un asta en el campamento, y quienes habían sido mordidos se sanarían tan solo con mirarla, reconociendo así el perdón y el poder sanador de Dios. ¿Acaso Dios está permitiendo las imágenes para la adoración? No. ¿Acaso Dios está permitiendo que se labren imágenes para reconocerlas como Dios? No. Ya lo cita el Salmo 115, ya lo menciona Éxodo 20, ya lo menciona la Escritura en Hechos capítulo 17, en la que estas imágenes tienen ojos mas no ven, oídos mas no oyen, boca mas no hablan, pies mas no andan, y semejantes son los que las fabrican o las hacen. Una persona sin Cristo, amigo que me escucha, es un ciego espiritual, es un sordo espiritual, es una persona que no conoce el rumbo de su vida, y en el vacío de su vida intenta buscar ¿qué? El propósito de su vida en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, en la inmoralidad. Ya escribiera Salomón en el libro de Eclesiastés, y específicamente en el capítulo 2, buscando el sentido de su vida. Me amontoné tantos bienes, a la risa le dije enloqueces. En la mañana tenía yo un músico, a mediodía otro músico, en la noche cantantes. A mi ojo no le negué nada, mas todo esto era vaciedad. Es interesante, a la luz de la palabra de Dios, cómo el hombre, cuando no conoce a Cristo, tiene un vacío e intenta buscarlo. ¿En dónde? En lo que el mundo anuncia con reflectores. Pero ya escribiera Juan el Evangelista en sus cartas que los placeres del mundo, lo que el mundo ofrece, es momentáneo, pasajero. Las enseñanzas de la analogía de Jesús eran tal como Moisés se levantó de la serpiente en el desierto. Así era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado, crucificado. Y este término necesario que nosotros leemos en Juan capítulo 3 versículo 14 enfatiza que la muerte de Cristo era parte necesaria del plan de Dios para la salvación. Los israelitas mordidos
No se curaban por realizar alguna obra o por su propia justicia, sino por depender obedientemente en la palabra de Dios, mirando a la serpiente de bronce levantada. De la misma manera, todo aquel que mira por la sola fe, solo la esperanza y la gracia, y solamente a Cristo crucificado, se cura de la mordida del pecado mortal y obtiene por la gracia de Dios la vida eterna. No hay nada capaz de dar la vida eterna, ni sacrificios, ni ritos ceremoniales, ni la membresía en una religión. Solo el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, y Dios muestra a la humanidad pecadora la incapacidad de salvarse por medio de esfuerzos o ceremonias. La serpiente representa a Satanás en Juan capítulo 3 versículo 14. El Hijo del Hombre es el Cristo levantado sobre la cruz, que con solo eso puede derrotar a Satanás y al pecado, tal como se menciona en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, desde el verso 16 hasta el verso 22. Y esta obra inmensa de amor de Jesús era semejante al que fue alcanzado en el desierto por los israelitas moribundos. Una obra maravillosa de redención. El desierto apunta al mundo, la serpiente apunta a Satanás, y el Hijo del Hombre es levantado mencionando a Jesús crucificado para perdón de nuestros pecados. Ya escribiera el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5 versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ahora analicemos lo que Juan el evangelista menciona en Juan capítulo 3 versículo 15, el llamado del Padre. La Biblia dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A qué se refiere la palabra todo aquel? Quiere decir que ninguno está excluido de ser perdido, ninguno está excluido de ser salvo. La salvación es para todo aquel que reciba a Jesús como su Señor y como su Dios. Para el mexicano, para el colombiano, para el que está en El Salvador, para el que está en China, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. De la misma manera, esto es tan hermoso y tan especial, porque la salvación no es de acepción de personas, sino que el mismo Dios extiende su mano. Y cuando nosotros leemos aquel que cree, significa que la salvación es única y exclusivamente a través del Señor Jesucristo, de su sacrificio en la cruz. De otro modo, no hay salvación. Y la palabra no se pierda en Juan capítulo 3 verso 15 se refiere que los culpables perdidos en el desierto iban a ser salvados. ¿De qué? Del infierno. Y el regalo es la vida eterna, porque bien escribiera el apóstol Pablo: la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. El que tenga la salvación al instante abraza la fe viva en el corazón de este Salvador, Jesús el Señor, que da no vida parcial, no vida momentánea, sino vida eterna. Y este amor de Dios es incomparable, porque el mismo Juan describe: porque de tal manera, Juan capítulo 3 versículo 16, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este verso presenta la clase de amor que es de Dios, que le entregó a la cruz, ya que esto es lo que se exige para redimir, salvar a la humanidad. Y la frase que encontramos en Juan capítulo 3 verso 16, ¿por qué?, se escribe del griego al lenguaje actual español como una razón. Hay una razón de parte de Dios para el pago de nuestros pecados. Hay una razón para que Cristo viniera a este mundo. Hay una razón por la cual el mismo Jesús se sujetó al Padre, fue obediente y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa razón es amor. Y de tal manera ha amado Dios al mundo, que ese amor es tan grande
que lo expresa a través del único en su clase, entregado a la cruz, como escribiera Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 25, donde el mismo Dios pone la ofrenda, pone el sacrificio, pone al siervo sufriente. Isaías 53. Él ha dado, el Padre Celestial, a esa víctima. Él ha dado esa ofrenda a Jesús para que todo aquel que cree, quiere decir confiar, para que todo aquel que confíe no se pierda y no se vaya al infierno y tenga una posesión, tenga una condición de gozo en el reino eterno. Quiere decir que cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, Efesios capítulo 2, cuando yo pertenecía al mundo, cuando no conocía de Dios, cuando yo estaba sin esperanza, yo no conocía el propósito de Dios, ni lo buscaba. Entonces pues trataba de solucionar mis problemas a través de ¿qué? Alcohol, drogas, pornografía, inmoralidad, pecado. Otros tanto rentaban su cuerpo, otros tanto se drogaban, robaban, y eso para ellos era vida. Mas sin embargo Pablo escribe: si antes de manera voluntaria presentabas tu cuerpo para el pecado y no obtenías nada, ahora de manera voluntaria preséntate a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que en esa condición el hombre sin Cristo está perdido. Por mucho que usted vaya de rodillas, por mucho que usted busque a través de ritos ceremoniales, no hay salvación. Por mucho que usted día a día en la misa o en algún sacrificio, no hay salvación. La única salvación es a través de Jesucristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas. No hay otro nombre dado a los hombres en que el hombre pueda ser salvo. Y Pablo escribiera: palabra fiel y digna de ser predicada a todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. El hombre necesita ver a través de los ojos espirituales, donde el Espíritu Santo le concede el don del arrepentimiento, el don de la salvación, la iluminación, ver que está perdido. No podemos nosotros engañarnos. Y como escribiera Pablo en Gálatas capítulo 3, el pecado completamente nos pone entre la espada y la pared. Y vemos que cuando Jesucristo lo vemos con ojos espirituales, nos damos cuenta que no son los ritos ceremoniales, no son las procesiones, no son las mandas, no son tampoco el dinero o la financiación a alguna institución religiosa los que nos da la salvación. Nos vemos como miserables, pobres de espíritu, sin capacidad para ser salvos. A estos el Espíritu Santo está llamando hoy. A las prostitutas, a los homosexuales, a los borrachos, a los adúlteros, a los afeminados, dice la palabra de Dios: a todo aquel que no tiene a Cristo, venga a mí, dice el Señor, y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué sucede si usted no recibe a Jesús? Juan también lo escribió. En el capítulo 17 la escritura dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La primera frase que nosotros encontramos en el versículo 17, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, significa que el objeto de la misión de Cristo era salvar lo que se había perdido. ¿Ha pensado usted que por la vida que lleva ya no hay solución? Venga Jesús. ¿Ha pensado que porque vivía un mundo lleno de oscuridad o lleno de inmoralidad sexual no hay solución? Venga Jesús. ¿Ha pensado en algún momento que porque ya no tiene la herencia que tanto le esperaba y digamos ahora se entregó a los placeres del mundo? La solución es Cristo. Jesucristo jamás le promete saldar su cuenta financiera económicamente hablando. Jesucristo tampoco le promete darle solución a los problemas sociales que usted tenga. Pero sí Jesucristo le promete vida y vida en abundancia. La frase continua que en el versículo 17 nos dice: sino para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo es el único medio de salvación para el mundo. No hay otra cosa. Además de eso, Él es la salvación
y solamente mediante la cruz, y me refiero al sacrificio. En consecuencia, la cruz debe de ser siempre el objeto de nuestra fe. Quiere decir, Romanos capítulo 6, desde el verso 1 hasta el verso 6, que cuando yo veo con ojos espirituales, porque el Espíritu Santo me lo permite ver, que no tengo la capacidad para yo saldar mi deuda eterna, veo que Jesucristo se puso en mi lugar, recibió el castigo que yo merecí. Entonces, cuando Él resucita, su Santo Espíritu lo resucita, a mí me concede el don de la vida eterna. Hay perdón en Cristo Jesús, hay esperanza en Cristo Jesús, hay vida eterna en Cristo Jesús. Y Juan escribió en su primer carta, en el capítulo 4, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y Juan sigue escribiendo: mirad cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No hay palabras en el lenguaje humano en que se pueda expresar adecuadamente la magnitud del don de salvación entregado por Dios al mundo. El ofrecimiento gratuito del Evangelio es lo suficientemente amplio para abarcar el pecado más vil. Y la oferta misericordiosa de la salvación divina se expandía más allá de Israel a toda la humanidad. Por eso hoy es día de salvación. A todo aquel que diga: Señor, quiero que entres en mi corazón, creo que tú has muerto y tu Santo Espíritu te ha resucitado, la Biblia dice: hay perdón en Cristo Jesús. Pero ¿qué ocurre cuando una persona rechaza a Jesús? En Juan capítulo 3, versículo 18, dice la palabra de Dios: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la voluntad, y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Hoy, en este día, no salga de este lugar sin antes decir: Jesús, entra en mi corazón. No salga de este lugar sin antes confirmar su fe. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y esa luz verdadera que alumbra a todo hombre viene a este mundo. Y Jesús, en el último día de la fiesta, algo tan hermoso, poniéndose en pie y alzando la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Y muchos tienen sed de respuesta, muchos tienen sed de la necesidad de un propósito de la vida. El propósito, como escribió Salomón, es: conoce a tu Creador. Hay esperanza en Cristo Jesús. La pregunta: ¿quieres recibir a Jesús? ¿Quieres confirmar tu fe? Porque después de morir no es retroceso. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es el día de salvación. Ven a Jesús, porque Él es Dios por sobre todas las cosas. ¿Quieres recibir a Jesús? ¿Quieres venir a Jesús? En este momento yo te pido que inclines tu cabeza, que seas sensible a la voz de Dios, que no salgas de este lugar sin antes confirmar tu fe y decirle: Jesús, tú eres el camino y la verdad y la vida. Tú eres mi solución
a la vida eterna. Y desde ahí, desde tu lugar, así como tienes tus ojos cerrados, los que sienten ahora en este momento el llamado de parte de Dios, te voy a pedir que te pongas en pie. ¿Quieres recibir a Jesús? Ponte en pie. Ponte en pie. Nadie te va a criticar, nadie te va a señalar. Es el tiempo precioso de entregar tu vida. Ponte en pie. Gracias a Dios. Alguien más. Ponte en pie, ponte en pie, ponte en pie. Ahorita aplaudimos. Deja. Ponte en pie, ponte en pie. Alguien más. Alguien más quiere recibir a Jesús. Alguien más quiere recibir a Jesús. Alguien más quiere confirmar su fe. Ven a Jesús. Alguien más. Si usted escucha la voz de Dios, no endurezca su corazón. Alguien más quiere venir a Jesús. Alguien más. Gracias a Dios. Se siguen poniendo en pie. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más quiere ser salvado del infierno. Alguien más. Alguien más quiere recibir a Jesús. Alguien más. Yo soy la esperanza, dice el Señor Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere recibir a Jesús? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No te avergüences. Se siguen poniendo en pie. Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Seguro usted está luchando. Este pecado que estoy pensando quizá es imperdonable. Hay perdón en la sangre de Jesús. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Muy bien, alguien más. Gracias a Dios. Ese jovencito. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Venga, Jesús. Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? En donde ahorita hay fiesta en el cielo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere venir a Jesús? Gracias a Dios. Otra persona ya. Otra jovencita. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere venir a Jesús? ¿Alguien más? Es la oferta de la salvación. Cristo ha pagado nuestros pecados. Él es la vida eterna. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias a Dios. Las manos levantadas. ¿Alguien más? ¿Alguien más de este lado? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Y así como tú estás de pie o con tu mano levantada, junto conmigo, repite esta oración que viene en la carta a los Romanos. Y dice: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas tu regalo es la vida eterna. Creo que Jesús se puso en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Creo que su cuerpo fue resucitado por su Santo Espíritu, venciendo a la muerte y regalándome la vida eterna. Creo que soy perdonado, que soy justificado y que he sido comprado por la sangre de Jesús. Que su Santo Espíritu ahora me ha sellado, me ha hecho su hijo. Ahora tengo la vida eterna. Soy salvo. Dilo fuerte ahora: soy salvo. Soy salvo. Soy salvo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno.